Hola, buenas tardes. Ya nos estamos conectando. ¿Ya? Hola, Juli. Bueno, estamos ahí conectándonos, esperando a Leila un minutito. Ya vamos a comenzar. Esperamos que se sume alguien más, como para no iniciar muy demorados respecto del tiempo que acordamos. ¿Ya? Bueno, si quieren ir dejando alguna consulta en sus comentarios o alguna inquietud, aprovechamos para, para responderlas o ver si va a entrar dentro del esquema que tenemos pensado para hoy o armamos algún otro encuentro en el que podamos conversar. Ahí estamos. Ahí estamos ingresando. Ahí los veo. Bueno, las redes tienen esto, ¿no? Mientras también aprovecho para preguntarles si nos conocen de antes, si han tenido la oportunidad de participar de alguno de nuestros eventos, webinarios, si conocen nuestro blog, si han leído o participado de alguno de nuestros cursos. Ahí estamos. Muy bien, hola Leila, bien, lo Hola, logramos, nos conectamos. buenos días, buenas tardes, sí. Sí, estamos. Bueno, les estaba comentando a quienes están conectados, si nos quieren comentar, si tienen inquietudes o cuál es la expectativa que tienen de este encuentro o si nos conocen de habernos visto, escuchado o leído en algún otro webinario o artículo de los del blog o si son exalumnos del portal. Bueno, estábamos ahí conversando mientras nos podíamos conectar. Son, digamos, y dos. Han pasado solo 2 minutos de la cita que hicimos. Propongo que esperemos unos minutitos como para llegar hasta I5 y ahí comenzamos formalmente. Mientras tanto, bueno, ahí aprovechamos a saludar a los que se van uniendo, eh, que nos han saludado. Yo ahí les voy a ir devolviendo los saludos para ahora que puedo. Ir bueno, intercambiando ya. Está. Genial. Bueno, ya somos unos 10 conectados, 10 personas. La idea hoy es hablar un poquito sobre las no conformidades, cómo se levantan las no conformidades, si la capacitación es la solución de todas las no conformidades y, bueno, cuál es la experiencia que tenemos en este tránsito como auditoras, como asesoras y, y bueno, y también poder intercambiar, ¿no? Con cada uno la experiencia. Ahí nos saludan desde Fly Kitchen, buenísimo. Me imagino que debe ser una cocina que atiende líneas aéreas, así que tal vez hemos aprovechado y disfrutado de ese servicio en alguna ocasión. Súper Según desafiante ese trabajo. Sí. totalmente. Así que, bueno, ya nos queda un minutito. Repito entonces, el título del encuentro es si es la formación, la acción correctiva de todas las no conformidades. Eso es lo que nos trajo, una conversación que nos trajo a la idea de este webinario. Nosotros habitualmente hacemos webinarios
entre nosotras o con algunos otros expertos de Portal de Inocuidad, siempre tratando de agregar valor, de hablar desde nuestra experiencia y sumar algo más de lo que está escrito por todos lados o lo que uno puede escuchar, ¿no? Así que bueno, podemos creo que dar inicio al encuentro de hoy y hacemos unas breves presentaciones y ya comenzamos con nuestra rutina. Bueno, mi nombre es Paula Feldman, soy directora de Portal de Inocuidad. Portal de Inocuidad es una comunidad que brinda servicios para todos los interesados de la industria de alimentos, tanto empresas como profesionales, en cuanto a capacitaciones, formaciones específicas, in company, directamente aplicada a la práctica, y también hacemos asesoramiento. Y presento brevemente a Leila, y ahora le doy la palabra para que se presente. Leila Burín es nuestra coordinadora académica y también dirige una empresa que ahora va a presentar, que acaba de relanzarse y volver al mercado con fuerza. Y bueno, nos conocemos hace muchísimos años, trabajamos en el mismo continente, en continentes distintos, y seguimos siempre como muy alineadas a una ideología por la inocuidad y por la defensa, ¿no?, de los sistemas de gestión que llevan a ese objetivo. Así que bueno, te doy la palabra, Leila, y ya escuchamos tu presentación. Bien. Sí, bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Como dijo Pau, nos conocemos desde muchísimos años y lo más importante creo que nos alinea la misma mirada que tenemos y que contrastamos y a medida que vamos creciendo las dos y aprendiendo y con nuevos temas y seguimos alineadas creo que también el común denominador es que nos gusta compartirlo, nos gusta enseñar, nos gusta sentir que tenemos ese aporte a la comunidad de la industria alimentaria. Qualifoods entonces empezó en Argentina hace muchísimos años, peinamos muchas canas, en el 97, y ahí fue cuando empezamos a trabajar con Paula. Paula en ese momento estaba en la SAGIPIA, la Secretaría Canaria de Agricultura y Pesca, ahora lo hemos relanzado. Y Qualifoods ahora estoy en España, en Madrid, y tenemos además de asesoría y formación, nuestra idea en Qualifoods es ser su socio en la digitalización. Es decir, la digitalización de las industrias de alimentos es un elemento que se viene ahora, que la mayoría de los gobiernos están dando ayudas para ayudar a la digitalización y poder tener tablets en el proceso y captar todos los datos en el momento que nos permitan hacer esas estadísticas en línea, entender el proceso, los mantenimientos en el momento que se den y, bueno, cerrar todo. Entonces estamos trabajando con eso, con un software que se llama Kuches, y muy pronto, en nada, lo lanzaremos al mercado. Otra parte muy importante de la cadena alimentaria es qué pasa en el eslabón del lavado de los transportes de alimentos. Entonces, y es un eslabón un poco perdido. Tenemos el elaborador de alimentos, tenemos el supermercado, tenemos el consumidor, pero en algún momento ese transporte de alimentos se tiene que limpiar y desinfectar con un protocolo validado. Es verdad que existen en el mercado algunos, también existen cartas declaratorias de la unidad de lavado diciendo yo certifico que está limpio y bonito, pero ENFIT es un protocolo certificable de cisternas y de transportes líquidos, granulados, y no solo que sea una cisterna cerrada, sino que sea transporte de cajas de alimentos. Entonces esa es otra parte con la cual se está lanzando al mercado Qualifoods, y ENFIT está de la mano de Bulk Vision, que es un software de trazabilidad desde que va a unir la limpieza, el transporte y la planta de alimentos. Porque se han visto que hay muchas fallas en ese transporte, tanto de gestión de temperatura, de limpieza, como de la documentación que tiene que ir entregando el transportista en cada uno de los lugares. Y quizás en Latinoamérica no se note tanto, pero aquí en Europa
esa comunicación es muy difícil por los idiomas. Podemos tener transportistas que hablen idiomas y totalmente diferentes, tanto de donde se ha lavado como de donde tiene que descargar o cargar materia prima o descargar materia prima. Entonces, para resolver esto también estamos representando un software que viene de la mano de Enfit, que se llama Bulk Vision, y entonces ayuda no solo a garantizar la trazabilidad, sino también al food defense y al fraude alimentario, porque tenemos todo cerradito bajo un código QR. Tenemos precintos asociados con códigos QR que se pegan a cada cisterna y de esa manera ayuda a la inviolabilidad de la limpieza y de la integridad de lo que se está transportando. Esto es muy brevemente, entonces, cómo se ha relanzado ahora el mercado Qualifoods. Pero lo que nos trae hoy es la gestión de cómo se cierra una auditoría. Cómo luego de una auditoría tenemos no conformidades que se levantan, o desviaciones, ¿sí? Saben que IFE se lo llama desviaciones, BRCGS y FCC 22000 lo llaman no conformidades, y quizás una auditoría de cliente lo llamará de otra manera. Hoy por hoy entendemos que toda desviación va a tener dos partes. Primero, la corrección inmediata para resolver lo que estamos observando, y luego el plan de acción para evitar la recurrencia. Y lo que nos ha motivado este webinar y esta charla, y esperamos si ustedes también se quieren animar a comentar lo que les ha pasado, es que muchas veces esa gestión para evitar la recurrencia no está protocolizada. Es decir, no tenemos una metodología sistemática para seguir y evitar la recurrencia. Entonces, muchas veces vemos que es una simple tormenta de ideas entre a quienes se ha levantado esa no conformidad, quizás si esté representado producción, calidad, mantenimiento y algún técnico de ideas, se llena un registro. Sin embargo, si solo es una tormenta de ideas y no tenemos un protocolo ordenado de cómo gestionar, muchas veces decimos, bueno, simplemente formemos a los operarios y eso se presenta como plan de acción. Y formación y capacitación. No es la capacitación en sí lo que está fallando. Es fácil atribuir lo que se ha observado a que el operario o la operaria no esté formada o capacitada adecuadamente. Pero no es realmente un buen análisis de causa-raíz. No sé si querías comentar algo, Pau, o sigo hablando. No, como reforzando la idea que no es suficiente, como ya sabemos nosotros en nuestros roles propios de estudiantes, que el hecho de ir a asistir a una clase y que hasta nos tomen una evaluación al final de la clase no es resultado o no garantiza el resultado de la comprensión y de la acción en consecuencia sobre esos contenidos. Entonces, sí, está bien, puede ser, en la mayoría de los casos, una de las acciones que se deban tomar a partir de una desviación o una no conformidad, pero no es suficiente, no es suficiente y no nos garantiza esto de evitar la reocurrencia, ¿no? Es como, hay que ir muchísimo más allá a fondo con un análisis concienzudo. Sí, y también yo creo que viene de la mano que lo que me estoy encontrando al día de hoy en auditorías bajo el GFCI, cuando se hace una auditoría interna, normalmente a la planta el auditado es el que cierra las no conformidades. Y dicen, bueno, no, en una auditoría de certificaciones el auditor que lo cierra por X, pero no. Si seguimos la ISO 19011, que es gestión de auditorías en general, ahí está claramente definidos cuáles son los roles. Si el auditado se cierra las no conformidades que le han levantado, el error es que cree que lo que puso como corrección y acción correctiva es suficiente. Entonces es un loop
que quizás tenemos muy buenas auditorías internas hechas por una persona ajena a la empresa o que se crucen en el corporativo o por la persona que sea, pero no podemos dejar en manos del auditado encerrarlos, porque no voy a tener la mirada de quien levantó esa no conformidad o esa desviación. Y entonces, muchas veces vemos que durante auditorías de certificación, auditorías de cliente, volvemos a ver el mismo evento. No estoy hablando de cuestiones de infraestructura, pero estoy hablando de interpretaciones sobre cuestiones de documentación, y fue justamente porque al auditado le parecía suficiente con el plan que había presentado. Y el problema es ese, que además de hacer un buen plan, quien tiene que validar ese plan es quien levanta la no conformidad, y es el auditor, ¿sí? Entonces, también es muy importante dejar esto en claro. Y otro error que vemos es que a veces es una sola persona quien lo cierra. Entonces, esa persona cree que toda esa corrección que se le ocurrió y esa acción correctiva fue suficiente. Y entonces es muy importante que todo empieza por un equipo multidisciplinar. Sí, y no sé si quieres comentar algo, Pau, de tu experiencia cuando una sola persona, como dicen aquí, se lo monta y se lo come, o algo así. Claro. Bueno, acá decimos estar en la procesión, en la misa y en la procesión también, es como Ok. que hay un montón de refranes, ¿no? O ser juez y parte, y, y sí, digamos, por eso también como insistir en esto del ser concienzudo en el proceso, no perder de vista que el objetivo es mejorar el sistema, es alcanzar un nuevo estatus de cumplimiento que tenga reaseguros suficientes como para no caer en el mismo error otra vez. Entonces, cuanto, digamos, personas más especializadas en el tema de análisis haya involucrado, mejores barreras vamos a poder establecer para evitar la recurrencia. Entonces, si no perdemos el foco de que ese es el objetivo, no lo confundimos con salir del paso, resolverlo rápido o poder dar respuesta rápida digamos, a la necesidad de levantar la no conformidad, creo que todo esto debería estar en consideración, ¿no? De que no sea la misma persona la que propone y se acepta, que no sea solo una persona la que observó y acepta, sino que sea un equipo donde haya múltiples interesados trabajando en esto para la mejora del sistema, que eso es lo que no hay que perder de vista, ¿no? Que también nos ha pasado decir, bueno, es como una guerra entre el auditado y el auditor y hay un tironeo permanente y no ese es el objetivo, ni nuestro rol cuando vamos a auditar, ni el rol del auditado cuando lo recibe, ¿no? Estamos todos yendo para el mismo lugar en realidad. Sí, es difícil de convencerlos de eso. Eh, y entender que además, cuando hacemos un buen análisis una metodología planificada, como por ejemplo, y la más completa, no es la única, pero es el proceso 8D, ¿sí? Porque podemos hacer los 5 porqués, preguntarnos 5, por lo menos 5 veces, por qué ha pasado. Pero el problema es que cuando aplicamos solo los 5 porqués, nos quedamos más en las cuestiones humanas, ¿sí? Entonces, quizás como metodología para resolver ¿no? Cuestiones de inspecciones, no de auditorías, sí podemos usar los 5 porqués. Pero la metodología o el proceso 8D es primero identificar el problema, luego hacer la corrección inmediata, luego hacer el análisis de causa raíz, que para mí la mejor metodología es Ishikawa, luego implementar estos planes de acciones para evitar la recurrencia, evaluar si es eficaz, implementar Mm. las controles, se previene la recurrencia, y el último punto, que es parte del esquema 8D, es darle el feedback al equipo, ¿sí? Después de quizás por lo menos 6 meses hacer
y esto obviamente está de la mano de la cultura de inocuidad alimentaria. Si el equipo se siente recompensado porque vio que pudo evitar la recurrencia en una no conformidad, reconocerlo, publicarlo, hacerlo, que la empresa lo entienda y lo conozca, que este equipo ha logrado evitar la recurrencia de esta no conformidad, de esta auditoría interna, de este cliente o de esta reclamación de cliente que tenga impacto en la inocuidad alimentaria. Porque las acciones correctivas no es solo de auditoría, sino si tenemos una reclamación de cliente importante por materia extraña o si tenemos muchos desvíos en los PCCs, también deberíamos hacer un análisis de causa raíz. Entonces, por eso la metodología 8D es la más completa, desde que identificamos el problema hasta que recompensamos al equipo involucrado multidisciplinar que lo ha hecho. He comentado que para mí la metodología más completa es la de Ishikawa, porque, bueno, al final tengo diferentes departamentos, ¿no? Materiales, métodos, personas, la parte documental, la maquinaria, y de cada una va a haber un experto. O un experto puede ubicar más de una. Quizás las personas de calidad pueden tener bien entendimiento que un procedimiento o instrucción de trabajo está incompleta, o la forma de comunicar o cómo se cumplimenta un registro no fue el adecuado. La persona de mantenimiento va a entender cómo es la máquina y cómo se desarma y arma y los tiempos para pedir un repuesto y cuáles son asociado con las frecuencias adecuadas. Entonces, por eso para mí, la metodología, dentro del análisis de la causa raíz, la metodología de Ishikawa o la del diagrama de pescado es el más completo. No sé, Pau, si tú... Totalmente, totalmente. Es como, de hecho hay hasta distintas versiones de cuántas ramas tiene Ishikawa, ¿no? Pero más allá de cuántas ramas, de hecho podemos enganchar, digamos, como la línea de las primeras 5 M's y después ir enriqueciendo y viendo otra bibliografía, pero realmente ponernos a pensar en cada una de estas, si es el método lo que falló, si son los materiales, si son las personas, digamos, ir como viendo cada uno de las líneas y entrar en esa profundidad es súper enriquecedor, porque también siempre cuando trabajamos con la metodología de 5 porqués, es complejo hacer la pregunta acertada de qué por qué tengo que preguntar. Sí. Porque a veces, si no estoy muy comprometida o no estoy muy entrenada, puedo preguntar y mantenerme en la superficie sin llegar a el meollo y la causa raíz, ¿no? Es como los 5 por qué me puede servir como una verdad de perogrullo y no llegar nunca al origen real del problema. Entonces, está bueno también tener otras herramientas a mano para cuando vemos que no nos sirve, ir a la otra que es mucho más exhaustiva. Creo que a mí me gusta mucho y la uso bastante. Por este problema, porque es difícil de entrenarse en los 5 por qué. Está bueno hacerlo así en paralelo inicialmente, como para poder, digamos, manejar la cintura de la metodología, ¿no? Como, Porque además es cómodo, como es solo preguntarnos por qué, es cómodo parar en donde nos conviene, porque no hubo formación, o no fue suficiente, o ese día no vino, o no lo entendió bien porque hablaba otro idioma, o es turno noche y tenía que... Y es cómodo, decir, ya está. ¿Por qué? Porque ya pregunté 5 veces. Sí. Sí. Entonces, por ejemplo, con un ejemplo clásico, almacenamiento de material auxiliar contra la pared, clásico, que de un paso al frente el que no tuvo esa no conformidad en una auditoría, o repetición, como siempre decimos, si durante las inspecciones mensuales, semanales, quincenales, frecuencia basada en el riesgo, vemos que siempre pasa lo mismo, entonces no puedo seguir diciendo alejen de la pared, alejen de la pared, alejen de la pared, porque aquí tenemos que hacer un análisis de causa raíz. Entonces, hemos visto que algo así puede llegar a decir, bueno, el operario encargado de manejar el toro no lo sabía, formémoslo. Pero con un análisis de Ishikawa, hay elementos que pueden tener que ver con la disponibilidad de cuánto material
tiene que haber en esa época del año, porque quizás necesitamos, en esos 2 meses se hace un envase con mayor frecuencia porque estamos haciendo un producto de campaña y tenemos que tener mayor cartonaje, por ejemplo, almacenado. Las personas también tienen que ver, pero no su formación, sino la competencia, cuánto entienden y cuánto pueden tener la capacidad de poder transmitir de que lo que ven, hay más material del que puedo almacenar, lo pueden transmitir a su superior. Y entonces nos metemos en cultura de inocuidad alimentaria y la flexibilidad que pueden tener los operarios para hablar con los mandos superiores si no hay una política de intimidación. Puede ser una cuestión de máquinas, puede ser que no tenemos una herramienta, no tenemos un almacenamiento adecuado y entonces tengo que almacenar a lo ancho y no tengo los racks para almacenar a lo alto y entonces sí podría almacenar más y poder separarlo de la pared. Entonces, fíjense que con esto que estamos comentando, almacenamiento contra la pared, cuántos elementos podemos sacar que no es solo la formación, sino que es una cuestión de vencer con una cultura de intimidación y trabajar con el plan de cultura de seguridad alimentaria porque el operario lo sabe, pero lo sigue haciendo. Tener quizás un almacenamiento provisional X épocas del año porque lo necesito, porque solo X meses del año tengo mayor producto para almacenar. Hacer una buena gestión para ver si no puedo hacer un almacenamiento en altura y entonces tener otro tipo de sistema de almacenamiento. Por poner un ejemplo, a una no conformidad clásica y cómo se puede realmente evitar la recurrencia si vamos a estos elementos y planes de acción. Sí, digamos, se me ocurrían 1000 otras causas, que haya un problema de contrato de aprovisionamiento y haya una diferencia de poder de negociación con ese proveedor que no me permite regular la escala, o haber tenido un salto de escala en producción que todavía no se copió en las áreas de almacenamiento. Y todo eso lleva a un proyecto y una gestión atrás que tarde o temprano tendríamos que tener bajo control, ¿no? Digamos, el bajo control puede ser resuelto inmediatamente, puede ser resuelto en 3 meses, o tener un plan de acción que me diga, bueno, a 3 meses pasa tal cosa, a 6 tal otra, a 9 aquella otra, y a 12 lo tenemos resuelto, y mientras tanto tenemos 125 procedimientos de saneamiento que me van a permitir contener esta situación con una rotación o con el alquiler de un depósito extra. Sí. Sí, exacto. Sí, y otro ejemplo es cuando tenemos malas prácticas del personal. Por ejemplo, un personal que apoya sobre el suelo, sobre el piso directamente, una tapa de un equipo que va en contacto con el alimento. Lo primero es formación, ¿sí? Porque cuando suele ser ese escenario que te mandan la foto de un gancho al cual se puede colgar esa tapa, ¿no? Entonces, no, la corrección ya está, el operario sabe que lo tiene que poner aquí y después te muestran una instrucción de trabajo del gancho, una formación del gancho, y creen que ese gancho para colgar la tapa es el plan de acción para evitar la recurrencia. Pero de nuevo, haciendo una buena implementación de Ishikawa, podemos llegar a ver otras causas y otros planes de acción para evitar que por qué el operario estaba apoyando esa tapa en el suelo, porque es esa tapa de ese equipo, pero después va a apoyar una manguera y luego va a apoyar un guante. Es hacer el plan de acción para evitar la recurrencia. Sí, bueno, ahí también se me ocurre como, digamos, en combinación con esta cuestión de poder buscarle las causas, también poder darles un buen seguimiento a estas ideas y a estas líneas de acción para que no volvamos a aparecer, digamos, con esta consecuencia repetida en la manguera, como decías recién, ¿no? Entonces, sí, resolvamos como de raíz esta cuestión cultural de dejar las tapas o lo que va a estar en contacto como un concepto general
lo que va a estar en contacto directo o cercano a un alimento no puede estar en esta condición. Entonces, ¿cómo le damos seguimiento a esto? ¿Hacemos una capacitación? ¿Hacemos un entrenamiento? ¿Hacemos una evaluación? ¿Cómo sostenemos ese conocimiento que se está compartiendo? ¿Tenemos a los supervisores también atentos a esta característica? Ellos ayudan al auditado o al operario en sostener la condición, hay un reconocimiento de lo que está bien y lo que está mal. Bueno, es complejo, pero realmente si queremos llegar al resultado tenemos que alimentar la gestión de todas estas cuestiones, no quedarnos con la primera respuesta porque es cartón pintado, ¿eh? Sí. Comienza hoy, termina mañana y vuelve a aparecer. Sí, sí, la verificación de la eficacia de los planes de acción para evitar la recurrencia es lo más complejo, creo yo, que tienen las plantas. Y a pesar de que las normas, todas las normas bajo el GFCI, BRCGS, IFS, FCC 22000, multa a las empresas si tenemos repetición en el mismo requisito año tras año, cerrar esa desviación de han habido repeticiones con respecto a la auditoría de certificación del año anterior, la mayoría de las empresas vuelven a enumerar todo lo que han hecho para cada una de las desviaciones individuales, pero no es el caso. Es justamente ver cuál es la capacidad del equipo multidisciplinar de gestionar la efectividad de las acciones correctivas de la auditoría de certificación, pero en general, qué herramientas usa el equipo multidisciplinar de la empresa para tener una buena metodología de verificación de la eficacia, que es como uno de los últimos puntos sobre el cual hay que trabajar después de una auditoría y que es constante, porque un día puede ser una desviación de una no conformidad, una auditoría de certificación, pero como comenté al principio del webinar, para los que han llegado un poco más tarde, bueno, aunque lo puedan ver luego grabado, puede ser una reclamación de cliente importante. Entonces, no digamos una retirada o recuperación de producto del mercado, o una desviación repetitiva de un punto crítico de control. Estoy yendo a los lugares de las normas sobre las cuales, y donde sabemos, no es porque la norma nos lo dice, pero los lugares de impacto importante en nuestro sistema de inocuidad alimentaria, donde sí o sí tenemos que tener una metodología organizada para hacer un análisis de causa raíz. Y una vez, entonces, que hice mi curso de Ishikawa, no quedarme ahí, sino que siempre ver la verificación de la eficacia de la acción correctiva. Sí, bueno, estoy pensando que esto es como vuelve a alimentar la idea de que sin una cultura realmente instalada de inocuidad, nos quedamos cortos, ¿no? Es como un sistema que permanentemente me está reclamando atención y mejora, porque me ajusto una válvula y se me desajusta otra, digamos, si no hago esta gestión global donde estemos todos mirando y comprometidos. Es difícil porque hay que mover la cultura de los individuos hacia un punto en común, pero me parece que en definitiva vale la pena ese primer esfuerzo de enfocarse hacia la cultura porque después derrama en mil consecuencias y gestiones resueltas, ¿no? Acá nos están diciendo, bueno, que están muy contentos, que es muy, muy bueno y que hagamos una formación completa, que se nota que sabemos mucho y bueno, nosotros nos enriquecemos mucho de ustedes también, así que esa es la idea, acercarnos y mostrarles, ponernos a disposición, ¿no? Sí, bueno, cursos de estos hay un montón publicados en el portal. No, lo que quería reforzar también, la idea de que a veces, si se puede, porque hay empresas que son muy pequeñitas y que no se puede, y que son 5 que se van sacando el sombrero, uno es mantenimiento, producción o calidad. Pero cuando se pueda, que sea un equipo multidisciplinar diferente el que evalúa la efectividad de las acciones tomadas del que lo planteó. Porque al final, lo que decimos siempre con Pau, es tener otra mirada de lo que se ha implantado. No puede, y la idea es sobre el concepto original. No puede verificar si una persona llena un registro, no puede ser esa misma persona la que lo verifique.
así como el concepto del auditor interno, no puedo auditar mi propio trabajo. Por eso es muy importante, y si es posible, que diferentes equipos multidisciplinares sean el que arrancan todo el sistema y al final el que verifica la eficacia de la acción correctiva. Que no llegue luego el auditor y que diga, muchachos, aquí hay repetición. Y por eso es muy importante, si hablamos de equipos multidisciplinar, que trabajemos con dos equipos diferentes. Sí, totalmente. Y sí, y con, digo, yo estoy pensando, trabajo a veces, muchas veces con pequeñísimas empresas que no tienen esto que decías, ¿no? Como la posibilidad de tener un equipo multidisciplinario. Pero, o sí, pero son tres, y siempre los mismos tres. Pero está bueno proponerse en esos pequeños equipos el cambio de rol, el enmarcar. Hoy me toca revisar, digamos, no sé, la gestión de no conformidades desde el punto de vista de la eficacia, correrse del primer lugar que tomaron en la gestión y volver a expresar en voz alta y con las otras personas cuál es el objetivo del rol en esa otra ocasión para poder asumirlo como bajo tutela de mis colegas y llevarlo adelante. Es posible también en pequeños grupos tomar esto del diferente sombrero, como decías recién, pero hay que ocuparse y que comprometerse con el resultado. Sin eso, es como para darle el gusto al auditor y presentar algo y salir del paso rápidamente. Pero a la semana vuelve el boomerang con el problema. Claro, es justamente lo que quería comentar también, que muchas veces, lamentablemente, en los últimos 10, 12 años, estamos en el juego de la certificación, ¿no? Y el juego de certificación es contenta al auditor. Tengamos la menor cantidad de no conformidades. Y entonces se pierde de vista el concepto fundamental, que es su planta. El auditor, ¿no? ¿Cómo explicarlo? Cuanto mejor se trabaje para evitar la recurrencia, mejor le va a ir a la empresa, menor posibilidad de recuperación va a tener, más, por hablar mal, más mejora continua va a tener. Y muchas veces se creen que por contentar y contener al auditor y tener el papelito de la certificación X, están bien o lo han logrado. Pero si nos vamos a lo anterior, contentar al auditor va a pasar que a la semana siguiente podamos tener una retirada o recuperación de producto del mercado porque no he hecho suficientes muestras de Listeria monocitogenes en los desagües. Y no es cuestión de decir sí los voy a hacer y te mando un plan de acción que los voy a hacer y cuál fue el problema. Bueno, me pongo a secar los desagües, me pongo a secar las condensaciones. No puedes estar secando todo el tiempo, tienes que hacer un real proyecto de ingeniería para evitar la causa raíz, saber por qué tienes condensaciones, además de mostrar para el microorganismo de referente patógeno capaz de hacer biofilms. Entonces, no se vayan con la idea de victoria si se les cierra un plan de acción cuando se quedan en lo básico, en lo superficial, porque la victoria no es para ustedes, al revés, es perjudicial. El auditor a la semana siguiente tiene otra auditoría. No es nuestra función como auditores de certificación asegurarnos su mejora continua. Les tiene que servir a ustedes como plantas alimentarias de decir, trabajemos realmente con esto. Qué buena esta mirada de afuera, que realmente viene una vez por año, esta mirada experta que va a una planta por semana y tiene esta mirada sobre la nuestra. Saquémosle todo el máximo provecho, aunque solo la no conformidad sea, hay almacenamiento contra la pared. Sí, tal cual. Y digamos, hay que ser hábil en ese lugar, porque el auditor no nos va a poder asesorar nunca, pero hay mil conversaciones posibles y mil oportunidades de aprovechar esa experiencia del auditor
hasta en el momento donde ya la no conformidad existe y uno está presentando las propuestas, porque cuando nos dicen esa propuesta no es suficiente, el mismo auditor nos está explicando por qué no es suficiente, y esas siguen siendo oportunidades de mejora y de aprendizaje. Es buenísimo, pero bueno, también por eso insisto, ¿no? Y creo que es algo en lo que hemos conversado, esto de la conciencia y el compromiso. Uno, desde adentro de la planta, habiendo sido auditado, sabe perfectamente si está ofreciendo una solución real al problema o me estoy tirando a que me la prueben justito, como cuando rindo un examen y quiero probar nada más. Eh, Se sabe desde adentro de la planta. Y el auditor también sabe que si se le está ofreciendo algo de mínima o es algo que realmente va a traer una mejora. Entonces, es como perder el tiempo, ofrecer una respuesta de mínima, porque sabemos que el auditor del otro lado ya sabe, vio 1000 veces este caso, y me va a venir y me va a decir, no, con esto no alcanza, vamos a ajustar la tuerca porque esto no alcanza. Entonces sería mucho más eficiente y eficaz ir realmente a la profundidad, aunque nos lleve un proyecto de 2 años, pero por lo menos ya lo dejamos explicitado y ya queda en las prioridades de la planta. Después, bueno, habrá cuestiones económicas, de prioridad de mercado que nos permiten o no hacer eso, y también si eso falla me va a permitir tomar acciones complementarias a esto que comprometí y no pude hacer, pero ya tengo el norte marcado. Sí, y yo creo que también es parte del concepto de debida diligencia, ¿no? He hecho todo lo humanamente posible para que esto no ocurra. Y verificar la eficacia de la acción, del plan de acción para evitar la recurrencia, es hacer todo lo humanamente posible para evitar la recurrencia. Y bueno, en algunos países es legal, hay que ver cuál es la interpretación y el alcance de el due diligence, que es esto. Pero creo que cuando estamos elaborando un alimento, ya sea un alimento a consumidor final o algo intermediario que va a entrar en la cadena alimentaria, tenemos que ponernos como médicos. Tenemos la salud del consumidor en nuestras manos, es nuestra obligación hacer todo lo humanamente posible por evitar y por tener todas las medidas de control para evitar el peligro. Yo creo que los elaboradores de alimentos tienen que pensar de esa forma, que un auditor de certificación o un auditor de un cliente, perdón, de una marca de cliente, no está ahí para amonestarlos, está ahí para tener una mirada de verificación contra unos determinados requisitos, y por favor aprovechen de ese momento, no lo vean como un enemigo, aprovechen de cada elemento que les dicen justamente para tener mejora continua de su proceso. Bueno, porque a cualquiera de nosotros como consumidores también, después nos pasa que somos ciegos, sordos, mudos, y nos entregamos completamente al buen due diligence que hayan aplicado en la industria donde elaboraron el alimento que estoy por consumir. Entonces, Sí. tenemos que acordarnos de eso también, de que estamos en ese otro lugar cuando comemos todo lo que comemos todos los días cuando nos alimentamos. Sí, Y sí, sí, sí. es súper interesante, ¿no? Digamos, además de la práctica y de la técnica, que es lo que nos trajo acá, darle este marco de cultura que es el que rastrilla y sostiene a todo esto. Me parece que es por ahí. Pero bueno, nosotros los podemos apoyar en la técnica y en la cuestión cultural, ¿no? Esa es nuestra disponibilidad siempre, poder pensar juntos en cómo dar cumplimiento a, a estos procesos sanos y en mejora. Sí, y no se olviden también, muchas veces el plan de acción para evitar la recurrencia puede involucrar estadística. Señores, si tienen muchos datos, grafiquen, no tengan miedo a hacer un CP, un CPK,
Es muy fácil. Entonces, dejen de poner los datos en un Word, pónganlos en un Excel, ¿sí? Y empiecen a hacer estadística, porque es realmente, se pueden bajar la función de CP y CPK de cualquier, ya hoy por hoy, cualquier página de Google. Si tienen, ya saben, para que sea estadísticamente bueno, tiene que ser por lo menos 30, un n igual a 30, pónganse en qué márgenes quieren estar y van a entender si ese plan de acción para evitar la recurrencia es un elemento cuantificable, sacando un CPK, pueden saber si están alineados en ese proceso. Supónganse que era algo de temperatura y que tenían algún diferencial de temperatura o alguna cuestión de calibración del pH. Bueno, se me ocurren miles de datos cuantificables durante el proceso que se les puede aplicar un CPK, y úsenlos también las herramientas básicas de estadística para validar ese plan de acción que ustedes han propuesto para evitar la recurrencia. Claro, es una forma de medir eficacia, digamos, de Sí. identificar el indicador que me va a mostrar que recuperé el control sobre la variable. Esto también, bueno, capaz que da para otra conversación, pero esto también es aplicable para cuestiones del tipo subjetivas, para el pasa no pasa, para el sí no, para es acorde a lo que queremos ver o no. También tiene el desafío de pensar el CPK, ¿no? De cuál va a ser el indicador que voy a ir a medir, pero es por ahí, es por ahí. En esta época de tanto dato, tenemos que generar información que nos respalde. Sí, 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 sobre todo demostrable, porque muchas Claro. veces la mayoría de las empresas que tienen que definir la probabilidad de ocurrencia fallan al final porque no cuantifican los datos. Y esa probabilidad de ocurrencia es según se le ocurra. ¿Cuál es el evento? ¿En qué marco de tiempo? Pero si yo puedo ese evento en un marco de tiempo asignarle un CPK, ya no tengo dudas estadísticas que si el CPK es más de 1,33, la probabilidad de falla va a ser muy baja, versus si tengo un CPK menor a 1. No hay dudas, no es, bueno, pasó 5 veces en el último mes, pero ¿qué ha pasado? Entonces, aplicar conceptos estadísticos para validar y verificar la eficacia de las medidas tomadas es otra herramienta que deberían utilizar. Así es, así es. Se me están ocurriendo algunos nuevos temas para compartir en comunidad, como conversar sobre justamente estos indicadores y bueno, cómo pensarlos para que nos sirvan. Y en otra conversación podríamos también hablar sobre cómo recuperar costos perdidos a partir de las no conformidades para reinvertirlo como parte de la mejora, ¿no? Porque muchas veces estamos teniendo grifos abiertos, perdiendo dinero por no darle tratamiento correspondiente a la no conformidad, y ese dinero lo podríamos estar recuperando para hacer una inversión que colabore en esto de prevenir la recurrencia. Sí, Tenemos lindos temas para seguir conversando. sí, sí. Yo no sé si alguien de toda la gente que está ahí, si quiere proponer algo o comentar algo, no sé, hay alguien que ha comentado que demos un curso, que ya lo tenemos montado hace bastante, curso de gestión de acciones correctivas, el curso de cultura inocuidad alimentaria ya está hecho, cuando quieran se lo piden lo piden al portal. No sé, Pau, si querés, mientras alguien se anima a poner algo, digo un poco de resumen de las acciones correctivas. Acordémonos que es un proceso, no es un evento, no es, hago esto, sino que es todo un proceso que tiene que ser un método validado, acordado, para evaluar y comprender las consecuencias de la empresa si no estoy cerrando adecuadamente esa no conformidad, que tengo que tener criterios de decisión protocolizados,
y que prioricen la acción y no quedarme en lo superficial, el involucramiento de todos los responsables y tiene que estar documentado. ¿Sí? Total. Este involucramiento, estas comunicaciones internas tienen que estar documentadas. Luego hay que planificar toda la implementación, el proceso de gestión de cambio, verificar la efectividad, buscar oportunidades adicionales para aprovechar esta solución y nunca nos olvidemos que hay que de alguna manera recompensar, premiar, reconocer a los equipos que estuvieron involucrados. Porque como hemos visto, desde que se detecta una no conformidad hasta que realmente se previene que vuelva a ocurrir, como ha comentado Paula, pueden pasar 2 años, pero en esos 2 años estos equipos multidisciplinares tienen abiertos distintos focos, ¿no? Del incendio, y cuando realmente terminan y lo pueden hacer, que haya un reconocimiento. Eso, el factor de reconocimiento, como se les ocurre en cada planta, que puede ser ir a sacar entradas para ver un partido de X o hacer un curso de corte y confección o lo que sea, tiene que existir como parte de la motivación de la cultura de inocuidad alimentaria. Así es, así es. Bueno, un resumen hermoso, casi para tomar nota, ¿no? Sí, es así, son las claves para que esto tenga sentido y no sea solo cumplir un requisito. Creo que a medida que hemos ido trabajando con las normas terminamos cada vez más involucrados en el sentido del requisito, ¿no? Ya que tal vez algunos nos pesaron al principio, pues decir cuál era el sentido de andar registrando, guardando, llamando, comunicando. Con el paso del tiempo tiene todo tiene sentido y realmente nada, es como agradecer a las cabezas pensantes que nos ponen esta zanahoria de motivación, ¿no? En las normas y en las gestiones. Pero bueno, Sí. excelente. Nos están preguntando si va a quedar grabada, sí, o es una transmisión que queda disponible. Vamos a tratar de hacer todo bien para que quede disponible. Y bueno, y estamos a disposición para que nos consulten los temas que requieran a través de Portal de Inocuidad y en todos las formas de comunicación. Tenemos nuestro mail de contacto @portaldinocuidad.com, tenemos un chat en la página, tenemos nuestros formularios de contacto, tenemos las redes aquí en LinkedIn, en Facebook. Bueno, si nos quieren encontrar, nos van a encontrar porque estamos disponibles y por muchos medios. Así que siempre a disposición para ofrecer información técnica validada, respaldada con nuestra experiencia y aplicada a la realidad de la comunidad. Y basada en nuestra amplia experiencia como equipo multidisciplinar que es el portal, porque ahora que nos están viendo a nosotras, pero hay un experto en plagas, hay un experto en diseño y desarrollo, hay un experto en microbiología, hay un experto en contaminantes químicos, hay un experto en PSQI y me quedo corta, no he nombrado a todos, pero lo dicho, que la respuesta del portal de inocuidad es una respuesta de expertos. No es ChatGPT, no es una sola persona que tiene un montón que dice que maneja un montón de cosas, y yo creo que es muy difícil hoy por hoy encontrar una respuesta tan validada como la que van a encontrar del portal de inocuidad. Sí, sí, es verdad, es verdad. Sí, nosotros ya como que estamos como acostumbradas a nuestra entrega, pero realmente cuando hacemos nuestros propios análisis de ver qué es lo que la gente necesita, siempre quedamos satisfechos porque realmente tenemos un grupo de expertos súper, súper, en todas las especialidades, así que eso es muy valioso y lo tenemos siempre a disposición, y eso nos gusta también. Así que bueno, muchísimas gracias, Leila, gracias a todos los que estuvieron presentes, gracias por decirnos que les gusta y, y por pedirnos más, porque nos motiva, porque
lo hacemos con gusto y como les decía, también nos enriquece, ¿no? Nos enriquece a nosotros también. Saber que hay una demanda de conocimiento. Bueno, gracias Pau por haberme convocado y seguimos. Esto Así es, nunca para. no para, no para, que siga, tal cual. Bueno, les enviaremos seguramente a quienes se hicieron la prescripción algunos mails para conocer qué les parece, qué otras demandas tienen, así que bueno, estamos en contacto todos. Buenas Muy bien, tardes. chao, chao, hasta luego. Hasta luego.